Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Un saludo nuevamente acá en su programa Conversando desde el agro, con el auspicio de su colegio, el Colegio Agropecuario de San Carlos, y por nuestra emisora Radio Santa Clara. Hoy estamos con un programa de los que hacemos el programa, ¿verdad? De vez en cuando nos debería tocar. Nos acompaña el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a hablar de cultura y de esos temas que nos apasionan acá en el colegio, ¿verdad? Porque ya tenemos demasiados años de estar en esto promoviendo, y de una experiencia muy bonita ha sido realmente a lo largo de estos años. Saludos, Juan Carlos, y a toda la gente que nos escucha y nos ve por redes sociales de Radio Santa Clara. Sí, venir a compartir un ratito, muchos años de experiencia ya aquí, trabajando en esta bella institución y disfrutando los proyectos, ¿verdad? Disfrutando los muchachos y disfrutando nuestra casa, que es el Colegio Agropecuario desde hace ya tantísimos años, ¿verdad? Cultura, fe y progreso, se me vino ahora a la mente ese lema tan antiguo que ha utilizado la radio, ¿verdad? ¿Cómo medir el progreso, verdad? Porque en un inicio, no sé si podemos contar un poco cómo fue tu llegada acá, pero llega un profesor de música a un colegio agropecuario que sí tenía un profesor de música, pero no era la expresión común que podíamos encontrar en el agro. Incluso cuando fui invitado a ser parte de los funcionarios de esta institución, en un principio no lo acepté, porque era muy diferente la idea que yo tenía del colegio agropecuario en aquel momento, ¿verdad? Gracias a Dios, pues se dio que yo viniera acá, y pues llegué acá y había músicos, ¿verdad? Habían ya chicos que pues me ayudaron mucho en su momento, y pudimos empezar a desarrollar los distintos proyectos extracurriculares, ¿verdad? Porque había también que trabajar duro a nivel de aula, ¿verdad? Para volver. Ya es como cuando llega un entrenador nuevo a un equipo de fútbol, ¿verdad? Ya llega con otras ideas y llega a acomodarse a lo que tiene y a tratar de que la gente acepte sus ideas, pero se dio. El colegio agropecuario, sus chicos en ese momento fueron tan abiertos a lo que yo quería hacer y a lo que yo hacía, y fue muy fácil, más bien, ¿verdad? Era algo, es como algo que tienen los muchachos de aquí, ¿verdad? Ya vienen especiales en ese sentido. Lo que pasa es que llegó el entrenador, pero no teníamos ni cancha, ni bola, ni equipo. O sea, te tocó ir incorporando casi todo, ¿no? Los más viejos se acordarán y los viejos, ¿verdad? Se acordarán del equipo de sonido que había aquí, ¿verdad? Un equipo Pivi de 2 parlantes grandes, blancos con negro. Eso fue lo que nos encontramos, ¿verdad? Con eso empezamos a trabajar y le dimos tamaño poco. O sea, todavía hasta hace poco utilizamos esos parlantes, ¿verdad? Pero poco a poco se fue haciendo, ¿verdad? Yo llegué y me encontré un par de guitarras que estaban por ahí, me encontré algunas cositas de percusión, y con eso empezamos a trabajar. Y lo más importante en aquel momento fue la disposición de los muchachos de querer, pues, hacer cosas extracurriculares, que entiendo que ellos ya lo hacían desde antes, ¿verdad? Pero ya empezamos a darle un poquito de formalidad a los proyectos. Y fue rapidísimo, ¿verdad? En cuestión de muy poco tiempo, los proyectos estaban muy establecidos y dando bastantes éxitos, por dicha, ¿verdad? Empezamos a explorar campos. Recuerdo que ya fuera con doña Vilma, una directora, o con don Edgar posteriormente, pero empezamos a ver, bueno, ¿y qué pasa si traemos grupos musicales que solo están en San José, en el gran área metropolitana, y nos lanzamos a hacer conciertos, y nos lanzamos a hacer hasta desfiles de modas, y traer gente que viniera a tocar y que compartiera? Hemos hecho de todo, yo creo, ¿verdad? Desde grandes conciertos, ¿verdad? O sea,
cuando pudimos traer a la gente de Editus, por ejemplo, con Marta Fonseca. Un saludo a Marvin Leitón, por cierto, ahora que escucho a Marta. Pero fueron experiencias súper lindas, ¿verdad? Y fueron cosas que vinieron a innovar muchísimo, tal vez, no solo al colegio como tal, sino a la comunidad, ¿verdad? Porque pudimos empezar a traer agrupaciones que estaban muy fuertes en ese momento, ¿verdad? Y hacer actividades que tal vez no iban a ser tan comunes en una institución como la nuestra, que un desfile de modas, ¿verdad? Que fue un llenazo, me acuerdo, fue un trabajo enorme, donde Juan Carlos tenía que bajar gente del techo y todo, al maestro Diego Solano, ¿verdad? Hicimos cosas increíbles. Hicimos cosas que llamaron mucho la atención y que empresas dedicadas a ese tipo de actividades, a ese tipo de eventos que nos acompañaron en ese día, iban impresionadas de lo que se había hecho, ¿verdad? Porque hicimos hasta aquellos monjes percusionistas en algún momento, que fue un trabajo que gracias a Dios uno tiene buenos amigos, ¿verdad? Músicos que me ayudaron en su momento a montar un show de percusión con monjes y con luces y todo, que pues fue impresionante dentro de lo que hicimos, ¿verdad? Que todavía es vacilón, porque los estudiantes me preguntan que quiénes eran, los estudiantes de esa época, pero quiénes eran los que estaban tocando, y éramos nosotros mismos, ¿verdad? Pero fue impresionante, fue muy bonito, actividades grandes, ¿verdad? Fue impactante porque todos apoyaban los estudiantes, apoyaban los docentes, muchos no sabíamos y seguimos sin saber nada de música, pero ustedes nos decían, necesito una tarima acá, o necesito una rampa, o búsquenme en estañones que tengan percusión, todo, o sea, grupos musicales que se fueron dando, chicos que empezaban sus primeras armas cantando con algún instrumento y empiezan a nacer diferentes grupos. Fue muy bonito porque yo ya venía de algunas experiencias en trabajo en eventos con los grupos míos, ¿verdad? Había tenido la oportunidad de poder salir y ver cómo funcionaban ciertas cosas, cómo se trabajaban algunos eventos, y llegar al Colegio Agropecuario allá en Santa Clara de San Carlos y encontrarme en que yo lo podía hacer aquí y que yo decía esas ideas o planteaba ciertas cosas y la gente no decía que no, y nos llevó a hacer muchas cosas, ¿verdad? O sea, digo, yo se lo puedo hacer en el colegio. Y yo volví a salir, volví a tener alguna otra experiencia en algún evento grande, y decía, yo eso lo puedo hacer en el colegio. Y se prestó y pudimos avanzar un montón, ¿verdad? Y aquí tuvimos los chicos de nosotros, pues, cantando con Editus, por ejemplo, en un evento, ¿verdad? O con Humberto Vargas en el auditorio, compartiendo con los chicos y los chicos cantando con él en el escenario, o sea, como una presentación. Tuvimos pues, cualquier cantidad de grupos y se nos quedaron por fuera, ¿verdad? En algún momento que teníamos cosas avanzadas y que no salieron por varias razones, pero pudimos haber tenido eventos también muy grandes, ¿verdad? El que no logramos hacer era un evento bastante grande. Todavía hay tiempo. Todavía podemos en algún momento. ¿Casualidad o influencia de que muchos grupos tuvieran nombres agrícolas? Surtúa, yo sé que era grupo, Quelite, ambos tiernos y suculentos. O sea, a mí como agrónomo me lleva a pensar en eso. Pero empiezan grupos de proyección folclórica, bandas, luego marimbas, o sea... Yo jalé mucho para el área de cultura tradicional porque es lo que yo he hecho siempre, ¿verdad? O sea, llegó un momento en mi vida como profesional, como músico, que yo dije, no, puña, esto es lo que yo quiero hacer. A los músicos nos pasa eso, igual que cualquier otro profesional que escoge una línea, ¿verdad? A veces a uno le dicen, es que usted es músico, usted toca todos los instrumentos. Y yo, no, no funciona así. O usted es músico, usted canta lindo. No, tampoco funciona así, ¿verdad? Pero sí en algún momento de mi vida como músico, con todas esas experiencias que empecé a vivir, yo llegué al área de la música tradicional costarricense y dije, ok, ¿por qué me gustó tanto esto? O sea, ¿qué pasó aquí? Esto me llamó mucho la atención, porque sí logré en algún momento hacer de todo, ¿verdad? Desde andar con grupos de música tropical o bandas de calle, o bandas de concierto, hice muchas cosas, pero llegué a trabajar un poco con música tradicional costarricense y dije, no, esto me gusta, o sea, me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, me sentía realizado, que era lo más importante, y esto es lo mío, y yo quiero guiarme por aquí. Cuando llegué acá al cole, pues me fui por ahí un poquito, ¿verdad? Y
Y de una de esas ideas, ¿verdad? De lo que es grupo experimental, que fue lo que primero que empezamos a trabajar, el grupo experimental, pues le da a uno la posibilidad de trabajar con lo que tenga, ¿verdad? Con lo que hay y darle ese nombre, ¿verdad? De grupo experimental. Ese grupo empezó a hacer tantas cosas, ¿verdad? Me acuerdo que uno de los años, creo que fue 2008, ese grupo hizo casi 80 y resto de presentaciones, ¿verdad? Wow. Incluso estuvieron grabando en Radio U, ¿verdad? Estuvieron haciendo giras para el MEP, no en actividades del MEP, sino que el MEP los llevó a ciertas actividades, ¿verdad? Y ese grupo fue el que después se convirtió, con sus cambios, con sus cosas, con su proceso, en lo que ahora es Quelite, que es una agrupación que tiene 18 años, premios nacionales de la música, premios latinoamericanos, ¿verdad? Y todos muchachos que salieron de aquí, de los proyectos. Pero sí, nos guiamos un poquito por ahí. Obviamente esa relación con la música tradicional me lleva a esa relación tan grande que tengo con la música, con la danza tradicional, ¿verdad? Que también esas experiencias que tuve durante muchos años me llevaron a tener un gran cariño a la danza, y aunque no soy bailarín, soy bien malo en eso. He aprendido bastante, por lo menos cómo funcionan los grupos, cómo se trabajan, y hemos podido pues ir haciendo acá una agrupación fuerte como Manaquín, ¿verdad? Que tiene todo un proceso, desde que arrancó con la profesora Mónica y Grace, luego con Sharon, ahora con Nuria, todo un proceso que ha convertido a Manaquín ya en una compañía de danza bastante grande y establecida. Y seguimos. Dentro, inspiración, el agro, inspiración en muchas canciones y en incluso las que seleccionan, ¿verdad? Ahorita puedo pensar en Mechas y Pelón, puedo pensar en lo mismo Bufalín, cosas así, siempre inspirados con algo del sector agropecuario. Obviamente, al tratar temas tradicionales, siempre vamos a estar muy relacionados a la parte agrícola, ¿verdad? Al campesino, al estilo de vida, obviamente nos va a llevar a eso. Ahora sí, el estar aquí, ¿verdad? Obviamente más relacionado con ese ambiente, pues eso facilita mucho. Una de las canciones mías que a mí más me gusta se llama Contacto, ¿verdad? Es una canción que yo hice para el grupo Javirú, y esa canción yo la hice en el bus, ¿verdad? Recuerdo con Juanca y los muchachos de turismo. En aquel momento hicimos una gira y a pata, nos fuimos en bus y nos regresamos en bus, ¿verdad? O sea, mochileamos literalmente y anduvimos San José en los buses de transporte público, anduvimos todos San José en Sabana Cementerio, me acuerdo, ¿verdad? Juanca adelante, yo atrás, que no se quedara ninguno botado. Y en una de esas estuvimos en la Sabana, en el Museo Nacionales. El Cultural. Ajá. Y haciendo el recorrido ahí, y después al Museo Nacional arriba, ¿verdad? Estuvimos primero en el de la Sabana, que no me acuerdo cómo se llama, donde estaba el aeropuerto, ajá, y luego al Museo Nacional, y haciendo el recorrido, ya yo empecé ya a uno le llegan ideas y las empecé a apuntar, y después cuando veníamos de regreso en el bus, las venía escribiendo, y cuando llegué aquí ya tenía la canción hecha, ¿verdad? Y es una canción muy querida, muy exitosa para el grupo Javirú. Y ahorita ya Quelite la está remontando, la está trabajando, ya a veces podemos darnos el taco de que personas externas a nosotros hagan los arreglos, ¿verdad? Ya les pedimos a músicos más consolidados que trabajen en ella y que nos la den, ya podemos hacer eso. Y estamos trabajando y va a venir de nuevo. Y es una canción nacida en el contexto, en la familia agro, ¿verdad? En una actividad del agro como tal. Una de las funciones educativas de la parte cultural y musical siempre es el rescate, ¿no? Es historia, en el caso de Contacto, y de pronto también por una idea de necesitamos una marimba, eso generó lo que hoy dicen networking, pero fue un contacto, llegar a un maestro en Cañas, conseguir la marimba, todo lo que significó después, o sea, talleres, grupos, eventos que reunían a que todos. Que sigue significando, ¿verdad? Sí, en ese caminar que hemos tenido, pues la marimba, y dentro de esa idea cultural que yo quería dar acá, que era que el agro fuera un punto de cultura, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos logrado. Tuvimos la idea de tener marimba y ahora tenemos 2, ¿verdad? Y considero que una buena agrupación de música en marimba. Pero en ese contacto pues tuvimos la dicha de conocer al maestro Álvaro Alfaro, ¿verdad?
de Cañas, Guanacaste. Yo he sido muy celoso con los instrumentos, soy muy cuidadoso. A veces la gente lo ve raro a uno, pero por ejemplo, para mí como músico el instrumento no es una cosa, ni siquiera a veces lo veo como una herramienta. O sea, es una herramienta, pero lo veo un poco más allá, ¿verdad? Filosóficamente hablando, para mí un instrumento es un compañero, ¿verdad? Mi bajo tiene nombre, se llama Pocho, y solo yo lo toco, ¿verdad? O sea, es algo muy mío. Y en ese caminar, pues, pudimos conocer a don Álvaro, y yo tuve que ir primero a conocer el trabajo, porque digo, yo no voy a comprar una marimba a cualquier persona, o sea, con lo delicado que es un instrumento como la marimba. Y pues nos encontramos que don Álvaro es extraordinario, simplemente como ser humano, ¿verdad? Y como luthier, constructor de marimbas, sus trabajos extraordinarios, y construye unas marimbas con un sonido, pues, no vamos a decir perfecto, porque las marimbas son pues orgánicas, ¿verdad? De madera, y todo cambia con el calor, con el frío, con lo que sea, pero son instrumentos excepcionales, ¿verdad? Y esa relación nos ha llevado a que podemos viajar a su taller con los muchachos del colegio, tener la relación con él trabajando ahí, que ellos puedan trabajar en ese proceso de cómo se construye una marimba, ver cómo se hace, ver lo difícil que es el curado de la madera, ¿verdad? Ver lo difícil que es actualmente conseguir la madera, ¿verdad? Que ahí hay un tema aparte, ya hay un bosque que se está reforestando que se llama el bosque de la marimba. Y que ellos puedan aprender incluso a darle mantenimiento a sus instrumentos, ¿verdad? Lo irán a usar en su vida después, no sabemos, pero esos chiquillos llevan los ojos bien abiertos y conocen sus raíces musicales pues bastante bien. Empezás a explorar después de marimba, se hace el encuentro de acordeonistas, también sigue siendo rescate cultural. O sea, de las anécdotas que le he escuchado a los acordeonistas cuando vienen es como que se sentían solitos, como que eran un bicho raro, solo yo toco esto, ¿no? Y donde se encontraron con tantos. Es que los acordeonistas prácticamente están en extinción casi, ¿verdad? Wow. Es un instrumento, para mi gusto, es tal vez uno de los instrumentos más complejos que yo conozco, ¿verdad? Es un instrumento donde usted tiene que a veces hacer 4 cosas a la vez, junto con los bateristas, que a veces también tienen que hacer una separación ahí, ¿verdad? De manos y pies. Son instrumentos bien complejos, ¿verdad? Pero el acordeón se las trae, y hay muy pocos, entonces, ¿verdad? Y dentro de todo ese proceso de ver qué vamos haciendo, qué le vamos dando a la comunidad, como punto de cultura, como encuentro de cultura, salió la idea en aquel momento con el grupo Javirú, de hacer el encuentro de acordeonistas acá en el colegio, y se ha ido dando. Y lo bonito es que ya distintas comunidades han empezado a tratar de hacer sus encuentros también. Incluso en la meseta central ya hay encuentros de acordeonistas, un poco más técnicos, ya con acordeonistas más estudiados, ¿verdad? Pero pues tuvimos aquí la dicha de ser uno de los primeros. Y este año que viene el encuentro de acordeonistas en marzo, ¿verdad? Así es. Sí. La gente poco se podría imaginar, ok, colegio técnico, aprender haciendo, ¿cómo metiste esa filosofía que aparentemente era de educación técnica y la logras meter? Porque los chicos de aquí tienen los viernes musicales, este otro evento que ellos organizan, tienen que sacar permisos, hacerle mercadeo, vender entradas, el festival final, o sea, aquí los chicos festival de piano. El festival de piano. Sí, prácticamente ellos son los que hacen, ¿verdad? Creo que el hecho, la misma filosofía del colegio, ¿verdad? Lo que el agro significa como tal, ha hecho que nosotros tengamos un tipo de estudiante, y ese tipo de estudiante absorbe muy bien la parte cultural, ¿verdad? Yo recuerdo durante mucho tiempo que los chiquillos, no sé ahorita, ¿verdad?, cómo es, pero durante mucho tiempo los chiquillos lo que escuchaban era música tradicional, ¿verdad? O sea, cuando nació Quelite es lo que escuchaban los chiquillos, y los chicos de Floreo usaban ese tipo de música. Bueno, y eso nos llevó pues a que Quelite creciera, porque lo daban a conocer por todo lado, y bueno, era una locura en su momento. Aquí los chiquillos lo que hay que hacer, y lo que yo siempre que he creído que el profesor de música tiene que hacer en cualquier lugar, es abrir espacios, ¿verdad? A mí a veces los chiquillos me dicen, profe, pero ¿por qué no dirige? ¿Por qué no se para al frente a dirigir? O el ensamble de marimba o el grupo experimental, o ¿por qué no toca con nosotros? A veces lo hago cuando falta algún chiquillo, ¿verdad? Entonces yo cubro ese espacio.
pero no es mi función. O sea, mi función es crear los espacios para que ellos puedan tener el contacto con el arte, en este caso con la música, ¿verdad? Darle los espacios para que ellos aprendan a tocar marimba. A mí me hace gracia porque, por ejemplo, les pongo de ejemplo a Fernanda Salas, la chica de octavo, que es la melodía de la marimba. Yo no puedo tocar lo que esa chica toca en marimba, simple y sencillamente, y no me da pena decirlo. O sea, ya ellos llegan a veces a un nivel donde yo les puedo decir, suena mal, no me gusta, no lo estás haciendo bien, no estás haciendo lo que te pedí, pero mejor que ellos no lo puedo hacer, ¿verdad? Igual me pasa con los guitarristas, igual me pasa con los bateristas. Ahora que ya Franco, cuando ya tocan bonito que se van, ¿verdad? El Franco, el baterista que se graduó ahorita, Franco empezó chiquitillo y no tocaba prácticamente nada, conoció la batería aquí en el cole, empezó a ir a taller, empezó a avanzar, llegó el momento en que le correspondió subir un paso y integrar el grupo experimental, y Franco toca muy bien batería. Yo no puedo tocar lo que Franco toca. Entonces, en el momento en que uno aprenda a que nosotros los profesores de arte lo que tenemos que hacer es crear los espacios, que el chiquillo los aproveche, ahí empezamos a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Yo no soy profesor de danza, no tengo absolutamente nada con danza. Y uno de los eventos más grandes que hacen los chiquillos aquí es prácticamente danza. Es simplemente abrirles el espacio, que ellos puedan explorar lo que ellos puedan hacer, y ellos desarrollan solitos todas esas actividades. Ya sea integrar grupos musicales, que tenemos un montón, tenemos grupos de teatro, ¿verdad? El grupo de floreo, que es muy característico de nosotros, los grupos de danza. Ahora mucha fuerza ha ido tomando toda la parte de artes literarias, ¿verdad? Tenemos un montón de fotógrafos también. Entonces hemos ido creciendo a nivel cultural hasta niveles que uno a veces dice, puña, es un colegio técnico donde hay otras especialidades, donde tiene un horario grosero a veces, ¿verdad? Tan tarde, y esos chiquillos son a 7:30 de la noche y están aquí todavía. El impacto que tiene el docente, ahorita me hiciste pensar en la fundadora de los mecateros, ¿no? O sea, Gaby nunca floreó, ni floreará, supongo, pero logra consolidar un grupo abriendo estos espacios. Es que no es necesario, yo no lo considero necesario. Yo como educador siento que yo no tengo que figurar, ¿verdad? Hay que crear el espacio y que el chiquillo figure. Y usted empújelo, ¿verdad? Llévelo de la espalda, empújelo hasta que él pueda. Y va a ser mejor que uno, ¿verdad? Aplicás ahí la metodología, lo vuelvo otra vez a repetir, aprender haciendo, pues los chicos son los que organizan y hacen todo, pero además he visto muchísima capacitación en habilidades blandas, porque le has llegado a decir a una chica, usted es la que dirige este grupo, o sea, lo que usted diga, usted es la que organiza, lidera. Yo soy muy amigo del músico número 1, que es esa persona que yo le digo, el grupo está a cargo suyo. O sea, usted es la que cuenta, usted es la que dirige, usted es la que presenta. Yo no estoy en el escenario. Yo soy, en el momento en que ustedes empezaron a tocar, yo soy una persona más del público. No me vuelvan a ver a mí, ¿verdad? Después conversamos lo bien que estuvo, si algo no salió, ¿verdad? Vemos cómo lo trabajamos, cómo lo corregimos. Pero a mí me gusta mucho eso en mis grupos, tener el músico 1, ¿verdad? No necesariamente es el que tenga tal vez más manejo de instrumento, ¿verdad? Sino esa persona que tiene un poquito más de noción de lo que se tiene que hacer en el escenario, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Porque esos chicos llegan a ser líderes, ¿verdad? Es muy curioso, yo siempre me hace mucha gracia ver cuántos músicos profesionales tenemos del agro, siendo un colegio técnico, ¿verdad? Y tenemos licenciados en piano, ¿verdad? Como Andrés, por ejemplo, Andrés Araya, o sea, es graduado en piano y su carrera es pianista, ¿verdad? Está la china, que no recuerdo cómo se llama ahorita, que es baterista, Sebastián con esa gran agrupación que están ahorita, que está trabajando un montón, Sebastián Salazar, y se han ido dedicando a la música, ¿verdad? Que en su momento estuvieron por aquí, simplemente se les dio el espacio, ¿verdad? Ya ellos son músicos, ellos ya venían siendo músicos, el cole les da el espacio, tienen dónde tocar, dónde desarrollarse, y encuentran en eso algo que les gusta y que lo quieren seguir haciendo. Preguntarte que hacia dónde va el agro en cultura sería preguntarle a las nuevas generaciones, ¿no? Porque son ellos los que están empujando hacia teatro, fotografía, pintura. Eso es otra cosa, ¿verdad? Ellos, digamos, a nivel de grupo experimental, sí, es muy curioso, ¿verdad? Porque el grupo experimental siempre me preguntan, profe, yo quiero entrar al experimental, pero ¿qué tocan? Yo, no depende de mí, ¿verdad? El grupo experimental que está cerrando un ciclo ahorita
son rockeros, ¿verdad? He tenido grupos experimentales como lo que ahora es Quelite, que eran super latinos, ¿verdad? O hemos llegado a tener grupos experimentales totalmente tropicales, como eran los famosos Pisotes del Norte, ¿verdad? Sí. Que lo que hacían era tocar cumbia. Depende mucho de lo que el chico quiera y el tipo de generación y de a lo que esa generación haya estado expuesto durante sus años de escuela, etcétera, etcétera. Eso se refleja mucho en los grupos que uno tiene en los colegios, ¿verdad? Sí mantenemos, por ejemplo, algo muy cerradito, que es el ensamble de marimba. Obviamente, pues, es música tradicional, ¿verdad? Dedicado al rescate del instrumento y el tipo de música que se interpreta con ese instrumento. La globalidad, porque no puedo obligar a todos, no todos tenemos las habilidades, pero hay otra palabra que te he escuchado muchísimas veces decir y es apreciación del arte. O sea, cómo se va despertando en los chicos a poder observar, tener criterio, escuchar cosas diversas. Hay gustos y gustos y gustos, ¿verdad? Y por eso hay un montón de géneros musicales, ¿verdad? Las distintas generaciones han estado expuestas a distintos géneros musicales. Por ejemplo, mi generación es súper rockera, ¿verdad? Pero decía, mi generación, mi adolescencia, mi juventud fueron 80s y 90s, ¿verdad? Los chicos de ahora están expuestos a otros géneros musicales. Ahora sí, cuando el chico integra una agrupación musical, no es que no disfrute la música que está de moda en ese momento, ¿verdad? Sino que aprenden a validar otros géneros musicales y a saber cuál género musical tal vez es más complejo que otro, indiferentemente del gusto que tengan, ¿verdad? Ahora que estuvo Bad Bunny en concierto, era un llenazo, y ahí había de todo, ¿verdad? O sea, hay doctores, hay ingenieros, hay profesores, y disfrutan ese tipo de música. Y los, ¿verdad?, que nos quedamos sin entrada. Y los que se quedaron sin entradas. En lo personal, pues, no me gusta, pero respeto muchísimo lo que ellos hacen. Tienen la capacidad de llenar un estadio, ¿verdad? Y dejar gente sin entradas, ¿verdad? Pero probablemente mucha gente de esa entiende que hay otros géneros musicales y disfruta otros géneros musicales, ¿verdad? Y eso es madurez a la hora de apreciar el arte, ¿verdad? A mí el teatro me ha costado mucho, por ejemplo, apreciar el teatro. Pero he ido y he estado yendo a aprender a ver teatro, ¿verdad? Para poder aprender a apreciar las distintas cosas. Tenemos que apreciarlo de nosotros, cuidarlo de nosotros, pues obviamente para mí eso es lo principal. O sea, nosotros tenemos nuestra música, sea tradicional o no, ¿verdad? Nosotros tenemos extraordinarios grupos de rock, extraordinarios grupos de roots. Tenemos una de las mejores orquestas sinfónicas del mundo. Tenemos grandes bandas nacionales. Tenemos bandas de marching band que han tomado mucha fuerza, como la de Fortuna, que la tenemos cerca, un extraordinario trabajo de Eric, el Esban con la de Zarcero, que no hay nada que decir de ellos, ¿verdad? Son extraordinarios. Pero también no es malo disfrutar lo que viene de fuera. A veces lo que pasa es que dejamos más lo de fuera que lo de nosotros propio, aunque lo de nosotros es muy bueno también. Pero eso es cultural, Juanca, y cada generación va a tener su gusto, ¿verdad? Por distintos géneros musicales, por apreciar el arte de forma distinta. ¿Hace cuánto no se veían tantos fotógrafos, por ejemplo? Eso yo estaba analizando un día de estos, se había perdido, no había fotógrafos. Solo las personas que se dedican profesionalmente a esto, pero el aficionado, el amante de la fotografía casi no había. Y estamos otra vez en ese ciclo de que hay un montón de aficionados amantes de la fotografía haciendo fotografía bonita, ¿verdad? Me ha encantado terminar hoy con este programa porque en realidad, Keylor, 20 años, o sea, vamos para 20 años de generar esos espacios, y yo creo que para el Colegio Agropecuario, sin lugar a dudas, toda la trayectoria de los últimos años se la debe a que usted ha abierto esos espacios. Y bien dice, yo no estoy ahí, yo no dirijo, yo no manejo, pero ha generado la tierra fértil para que los chicos y las chicas puedan disfrutar de todas estas etapas. Los casi 26 años de dar clases me han enseñado a que mucho de la importancia del crecimiento de los muchachos es que ellos tengan el espacio para desarrollarse. Muchísimas gracias, realmente un placer haber tenido hoy a Keylor Gutiérrez, nuestro profesor de música y además de creación, de la parte creativa, cultural de su colegio agropecuario. A ustedes que nos acompañaron en un programa más, acá, conversando desde el agro, en esta su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga. Vamos a conversar,
Vamos a abrir caminos aquí en el campo, aquí en el agro. Vamos a conversar. Conversando desde el agro. Una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos aquí en el campo, aquí en el agro. Vamos a conversar. Conversando desde el agro.